Los antiguos egipcios imaginaban que antes de la creación no había cielo ni tierra, dioses ni hombres, animales ni plantas. Un inmenso vacío, que llamaban Num, contenía a Atum, el principio de todas las cosas. En el siglo XIX, en las excavaciones de la antigua Tebas, se halló un curioso papiro cuya antigüedad se desconoce, en donde el propio Ra relata su creación. Fui yo quien vino a la existencia como Khepri. Cuando vine a la existencia, el ser vino a la existencia. Y todos los seres vinieron a la existencia después de que yo viniera a la existencia. El papiro conocido como Bremner Rind y los primitivos textos de las pirámides fueron las primeras representaciones de los egipcios sobre la creación del mundo y el origen de los dioses. Atum tomó conciencia de sí mismo y apareció Ra, el sol. Luego nombró a Shu y se hizo el viento. Después mencionó a Tefnut y comenzó a llover. Shu y Tefnut tuvieron dos hijos, Geb, la tierra, y Nut, el cielo. Geb y Nut se casaron. Por eso, Nut siempre está sobre Geb, el cielo sobre la tierra. De su unión nacieron las estrellas. Geb y Nut engendraron a Osiris, Isis, Set y Neftis, y ellos dieron origen a las multitudes que habitan esta tierra. Cuando Ra, o cuando el demiurgo, crea el mundo, establece el orden y la justicia y rechaza las fuerzas del caos a una esfera alejada y separada de ese mundo ordenado, de ese mundo justo que crea Ra, donde aparecen también los dioses y aparecen, por supuesto, los hombres. Sin embargo, esas fuerzas del caos, esas fuerzas del desorden que quedan en la periferia del mundo creado, no dejan de acechar a Ra y el orden establecido en la creación. En su afán por comprender el mundo que les rodeaba, los egipcios fueron construyendo un complejo universo mágico. A partir de los textos de las pirámides, grabados sobre el 2350 a.C., los escribas y sacerdotes fueron actualizando los textos según la evolución de las ideas religiosas, hasta llegar a la redacción en el 1300 a.C. del Libro de los Muertos. Sin embargo, 200 años antes, creyeron haber solucionado el enigma de Ra. Dedujeron que tendrían que coexistir dos mundos distintos, el que vemos y otro donde Ra se trasladaba por las noches y donde tendrían que habitar los difuntos. Un lugar misterioso que denominaron inframundo. Junto al mundo real, el plano en el que se desarrollaban las actividades, los egipcios creían en la existencia de otro mundo en donde una serie de divinidades y de seres, junto con los difuntos, moraban en distintas condiciones de existencia. El inframundo era un lugar principalmente de oscuridad. Es precisamente la oscuridad uno de los caracteres más importantes de ese lugar o de ese espacio. Un lugar al donde solamente llegan los rayos del sol en el momento en que el dios Ra penetra en su interior y lleva la iluminación a las almas, a los seres y a los dioses que en él moran. El inframundo es un lugar fértil que recuerda a las orillas del Nilo y en otras ocasiones es un lugar desértico, pedregoso, donde moran y habitan seres malignos que ponen en peligro el orden de la creación. Junto a los dibujos, los jeroglíficos permiten entender el significado de las imágenes.
A través de esta lengua escrita en los dibujos, nace un mundo propio que no solo nos describe la realidad de hace 5.000 o 2.000 años, sino es incluso superior. A través de esas palabras, a través de esas imágenes, el antiguo Egipto alcanza una realidad que, en definitiva, es más estable que la auténtica realidad de su vida cotidiana. Pues esa realidad tiene consistencia hasta ahora. Basándonos en las palabras y las imágenes, nosotros tenemos la posibilidad de sumergirnos en ese mundo espiritual y conocer hasta los más mínimos detalles. Es en la tumba de Tutmosis I, faraón de la 18 dinastía, en el 1500 a.C., donde se encuentran las primeras descripciones del enigmático inframundo. Se trata de el libro del Anduat, el libro de lo que hay en el otro mundo, o el libro que hay en la cámara oculta. La forma en que imaginaron el inframundo desborda cualquier imaginación. El libro del Anduat muestra la geografía del más allá, detallando una a una las 12 horas del viaje nocturno de Ra. Los textos y dibujos se completaban con diversas fórmulas funerarias, destinadas principalmente a que el faraón, en su viaje junto al sol, pudiera transformarse junto a él y lograr con Ra su resurrección diaria. Se dan incluso dimensiones de las regiones que atraviesa el dios Sol, dimensiones exageradísimas. Por ejemplo, entre la puerta occidental por la que penetra Ra al inframundo y la región de Güermes, se hablan de 120 iterus, una medida de longitud egipcia que corresponderían a cerca de 1.200 kilómetros. Ra penetraba en el inframundo a través de la puerta occidental del horizonte. En esa primera hora todo es alegría en esa región. Ra ilumina después de 12 horas el más allá y todos se regocijan con su llegada. Ra además distribuirá campos entre las divinidades y seres que habitan en él, organizará sus vidas, administrará los bienes y en general se comportará como un soberano que administra y gobierna el territorio. Ra viaja durante las 12 horas de la noche en una barca. Está representado en realidad en su Ba, en su espíritu. Tiene cabeza de carnero y se encuentra en un baldaquino. Le acompaña dentro de su barca una tripulación compuesta por 8 dioses. Durante las primeras horas, la barca de Ra navega por un río que atraviesa el inframundo. Pero a partir de la 4ª hora, este río desaparece y la barca de Ra es remolcada con cuerdas e impulsada por la magia de los dioses. En la hora 7ª, la diosa Isis y el mago más antiguo repelerán al eterno enemigo de Ra, la serpiente Apophis. Al finalizar el recorrido, una vez completada la regeneración de Ra, el dios Sol, ya no en la forma de Ba, sino en la forma del escarabajo Kepri. Allí es recibido por Shu, el dios que divide y separa el cielo de la tierra y finalmente abandona definitivamente el mundo del más allá para ingresar por la puerta del oriente en el mundo de los vivos. Es difícil saber qué entendían los egipcios por Dios. Hasta hace poco tiempo se ha querido explicar la mitología egipcia usando nuestros conceptos religiosos y nuestra forma de pensar. Fue un error. El principal fue no diferenciar entre el lenguaje escrito a través de jeroglíficos o dibujos y el transmitido oralmente, que era el más importante. Lamentablemente, es imposible disponer de registros sonoros. Durante más de 3000 años, los egipcios fueron formulando y perfeccionando su cosmogonía, pero su obsesión sobre todas las cosas era implorar a los dioses
a fin de asegurarse la eternidad, superando la muerte terrenal.